Muy buenos días. Nos preguntaban en la comunidad del divorciado, nos preguntaban una situación, la verdad que cada vez se da con más frecuencia, el hecho de iniciar un procedimiento de separación o ruptura, en este caso matrimonio casado en gananciales, y bueno, pues en un determinado momento una de las partes de forma unilateral accede a una cuenta común donde hay un dinero depositado, en este caso eran más de 5 ceros, y bueno, pues hacía una transferencia de ese dinero mm, llevándoselo a una cuenta propia, a una cuenta personal, dejándolo, sacándolo del control o de la gestión o de la supervisión de ambos titulares, de ambos miembros del matrimonio y haciéndolo pues de alguna manera suyo y quedándoselo. Y en este caso concreto nos preguntaban o nos decían, ¿esto puede ser constitutivo de delito de apropiación indebida? E incluso pues nos comentaban la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo, la 318/2022 de 30 de marzo del año 2022, súper reciente. La verdad que nos parece tan interesante que la vamos a comentar. Bueno, tenemos que partir lo primero de alegar y del punto de partida de decir que en una sociedad de gananciales hay que distinguir tres patrimonios. Por un lado, el patrimonio vamos a hablar de una relación de pareja hombre-mujer. El hombre, la mujer, y después hay un tercer patrimonio que es el que está constituido por la sociedad de gananciales, por la unión de esas dos personas en matrimonio que han decidido voluntariamente que su régimen económico, o sea, el régimen de cómo van a gestionar su patrimonio unidos en matrimonio, va a ser común, ganancial. Se llama en mano común o gananciales. Entonces, ¿qué es? Hay ese patrimonio y después los patrimonios individuales de cada uno de ellos. Todos los miembros que forman ese sociedad de gananciales tienen un poder de disposición, un poder de gestión, por decirlo de alguna manera, un poder de administración que viene, bueno, pues esperar que lo voy a buscar exactamente aquí, vale, que viene regulado en el artículo 1377 del Código Civil, que indica que para realizar cualquier acto de disposición a título oneroso, esto es importante, sobre bienes gananciales, se requiere el consentimiento de ambos cónyuges. ¿Qué significa? Para cualquier disposición que supone un perjuicio, oneroso significa que es que supone pues eso, que es gravoso, que no es gratuito, que no es un beneficio para la sociedad, como es en este caso. Vamos a ver, si hay un patrimonio, un dinero en una cuenta bancaria que es de un patrimonio común, unión de dos personas, y uno solo lo hace suyo, está haciendo una disposición que está quitando ese dinero del patrimonio común, con lo que le está generando un perjuicio a la sociedad. Requiere el consentimiento. Si uno no lo negare o estuviera impedido para prestarlo, podrá el juez autorizar uno o varios actos dispositivos cuando lo considere de interés para la familia. Excepcionalmente acordará las limitaciones y cautelas que estime convenientes. ¿Qué significa? Para poder realizar cualquier acto de gestión o disposición, tienen que estar de acuerdo las dos personas. En este caso concreto, que nos explicaban, nos indicaban bueno, que evidentemente había sido hecho de forma unilateral. Queda el rastro, además, la prueba del hecho de que hay una cuenta común de la que podemos acceder, de la que podemos sacar un extracto, de la que podemos indicar, oiga, a tal fecha había este saldo, este dinero. También hay que partir que es necesario el saber, bueno, pues que ese saldo o ese dinero realmente es ganancial, porque una de las posibles pegas que se suelen dar en muchas ocasiones es el hecho de decir, no, yo es que he cogido dinero que no era ganancial, era dinero privativo que pertenecía pues a una herencia o pertenecía a un dinero que yo tenía previamente al matrimonio y entonces no estoy haciendo ningún acto fraudulento o delictivo porque no estoy distrayendo o cogiendo dinero que no sea propio. En muchas ocasiones se suele indicar y se suele decir que es necesario que haya una liquidación previa de gananciales, porque es el típico supuesto. De hecho, os lo voy a comentar desde la perspectiva. Existe lo que se llama una excusa, se llama legalmente excusa absolutoria, que es el artículo 268 uno del Código Penal y que dice, están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil, que significa no les condenarían por delito, pero sí que tendrían la obligación de reintegrar
el dinero o lo que hayan distraído los cónyuges, o sea, las personas que forman el matrimonio, que no estuvieran separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio, los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad o por tratarse de una persona con discapacidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que por eso era la cuestión típica que solíamos hacer. ¿En qué momento se está haciendo esa sustracción del dinero común? Estamos ya separados, hemos dejado de convivir. ¿Se han iniciado trámites, se ha presentado algún tipo de demanda de separación, divorcio, medidas provisionales? ¿En qué situación estamos? Porque esto podría ser una situación para defender. La parte que a lo mejor ha hecho esa distracción podría decir, vale, en todo caso, no respondo por el delito de apropiación indebida, que era una de las circunstancias que poníamos en evidencia cuando contestábamos los audios, pero que cuando hemos visto el tema en mayor profundidad, un poco lo que le comentábamos en el canal, hemos analizado y por eso os hacemos este vídeo y os respondemos con esta mayor claridad para que quede claro y para que para futuro pueda servir a las personas que puedan entrar y que tengan una situación similar. Se puede buscar esa excusa, ese decir, vale, yo no soy responsable, ¿por qué? Porque convivíamos, estábamos en matrimonio, no estábamos separados, no se daban los supuestos que hemos dicho, ni separados legalmente o de hecho, porque hayamos acordado que vamos a hacer vidas independientes, entonces ese sería, o no hay ningún tipo de procedimiento judicial puesto en marcha o no se está haciendo vulnerabilidad, porque también podría darse en el caso, por ejemplo, por eso preguntábamos, situaciones de matrimonios donde la dependencia económica de una de las partes es clara y entonces, claro, hacer este tipo de distracciones provoca esa vulnerabilidad. Ya habría que entrar en supuestos concretos. Por eso siempre decimos y os trasladamos, es muy importante que compartáis en la comunidad este tipo de situaciones porque cada caso nos da un perfil y cada caso nos permite profundizar y nos permite pues que os podamos explicar con mayor detalle situaciones concretas y que nos puedan dar un abanico mucho más amplio. Pero tenéis que tener también muy presente que no todos los supuestos son iguales. Por ejemplo, el caso que a lo mejor nos están comentando ahora tiene ciertas especialidades, como en este caso que nos decían, ella también trabajaba, disponía de un sueldo y lo que se había distraído, vamos a decir ese concepto, porque después entraremos con la sentencia, era un dinero que era común y que estaba, pues que se había trabajado conjuntamente por la sociedad de gananciales y que evidentemente a ella le corresponde el 50% en la liquidación de gananciales. Otro punto que se suele comentar, es necesario, es imprescindible que se haga la liquidación previa de gananciales para determinar los patrimonios. Tenéis que tener muy presente lo que hemos dicho de inicio, esos tres patrimonios, sociedad de gananciales e individuales de cada uno de ellos. Hasta que no se hace la liquidación, realmente hay como un patrimonio difuso. No se sabe bien a qué parte de ese patrimonio común le corresponde a cada parte. Y por eso en muchas ocasiones un paso previo para poder hablar de delitos o para poder hablar de situaciones concretas es necesario hacer esa liquidación. Por eso en muchos casos siempre dicen, no, antes de hacer, por ejemplo, una reclamación entre partes, si hay sociedad de gananciales, es necesario primero hacer la liquidación para de ese patrimonio en concreto determinar qué es lo que hay en la sociedad de gananciales, qué es lo que corresponde a cada parte y entonces poder hablar y decir, oye, me tienes que reintegrar. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay compensaciones que excusan esa situación de reclamación que tú estás metiendo en un procedimiento. Aquí tenemos que ir al acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo del 25 de octubre de 2005 que nos indica claramente, esperad un segundito que lo estoy abriendo, vale, lo tenía aquí, que nos indica claramente que el régimen de la sociedad de gananciales no es obstáculo para la comisión del delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción por uno de los cónyuges, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de la excusa absolutoria del artículo 268. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos estar en un supuesto delictivo de apropiación indebida, que podemos denunciar. Que el caso que nos estaban planteando en la comunidad, que nos regalaban poniendo de manifiesto esta situación que se estaba viviendo, es una situación que realmente puede ser objeto de denuncia. Podemos, como estábamos diciendo, cogiendo los extractos de la cuenta común, pidiendo que nos certifiquen a qué cuenta se ha ido el dinero saliendo de la cuenta común, o por lo menos que nos indiquen el número de cuenta a la que se ha ido. Podemos justificar, pedir en la denuncia que se certifique a través de un oficio a la entidad bancaria, que certifique quién tiene esa titularidad. Incluso sería necesario pedir
en esa denuncia que se pida un extracto para ver en qué se ha gastado ese dinero. ¿Por qué? Porque otra de las posibles excusas podría ser, no, es que ese dinero lo he gastado en beneficio de cargas familiares o necesidades familiares. No es verdad. Vamos a ver que para que se dé el delito de apropiación indebida es necesario que se den ciertos requisitos. De hecho, por eso el acuerdo del Pleno habla de distracción del dinero, porque el supuesto típico que se suele dar en este tipo de situaciones, más que el de apropiarse, es el de distraerse. ¿Por qué? Porque hablan de que hay una administración desleal, una administración negligente. Tú, con tu 50% de tu capacidad de gestionar ese patrimonio de la sociedad de gananciales, lo que has hecho es distraer el dinero en beneficio propio, con lo que has perjudicado a la masa de la sociedad de gananciales. Y por eso se condena con este delito de apropiación indebida. Tenéis que saber además que el delito de apropiación indebida del que estamos hablando, el 253.1 del Código Penal, habla de que serán castigados con las penas del 249 o en su caso del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto, los que se apropiaren para sí o para un tercero de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos o negar en haberlos recibido. Aquí es donde hablamos de la distracción. Realmente toda la jurisprudencia, de hecho, viene en sentencias que ya han dicho que existe este tipo de supuesto y que puede ser condenado, y de hecho se condena, y estamos hablando de sentencias desde el año 2005, 7 de noviembre, la sentencia del Tribunal Supremo 1013-05, la sentencia del Tribunal Supremo 100/13 de 14 de febrero del año 2013, la reciente que nos aportaban, la 318-2022 de 30 de marzo, que es la que estamos analizando, y en este caso concreto ya hablaban de que, bueno, que el régimen de la sociedad de gananciales no es ningún impedimento o obstáculo para que exista o para que se pueda condenar por el delito de apropiación indebida, siempre en su modalidad de distracción por uno de los cónyuges. Y incluso hablaban de que, bueno, que eso no era obstáculo también para que se aplique esa excusa absolutoria, que ya, bueno, sería motivo de entrar más detalladamente, de otro vídeo, que profundizáramos y que entráramos también en esa situación, aunque insistimos, es muy importante, bueno, que tengamos nociones generales y después que en cada caso concreto ya se profundice, ya se entre pues en el supuesto específico, si se puede aplicar esa excusa, qué supuestos se dan, porque hay mucha jurisprudencia. De hecho, la propia sentencia 318-2022 habla en muchos casos que realmente, bueno, se pueden dar situaciones donde haya compensaciones de créditos o que sea necesario realizar esa liquidación previa de gananciales. ¿Por qué? Porque no se tenga claridad absoluta en que el dinero que está depositado en esa cuenta sea completamente ganancial, que no haya discusión. Puede haber supuestos, como hablábamos, esos tres patrimonios, que estamos hablando del de la sociedad de gananciales y los individuales, que a lo mejor ese dinero que hay depositado en esa cuenta no queda claro. Y entonces, previamente a poder hacer esta denuncia, sea necesario hacer la liquidación y dejar muy claro que era dinero ganancial y que entonces poder hacer todo ese trámite. De hecho, en muchas ocasiones hay sentencias que nos indican en esa propia sentencia del Tribunal Supremo 318-22 que nos indica que ha habido sentencias donde la defensa del denunciado, de la persona que se ha recogido o se ha llevado ese dinero, ha sido precisamente esta, que no había delito de apropiación porque no era dinero ganancial o porque no quedaba concreto o incluso la defensa ha podido ser que no queda acreditado que no tenga la autorización para hacer esa gestión. Entonces, son supuestos muy concretos y por eso tenemos que entrar en el detalle. Lo que sí queremos facilitar o dejar muy claro es que realmente estamos hablando de dos conceptos para que se hable de esta apropiación indebida. Por uno es sustraer, que es quitar, hacer propio, como decía el Código Penal, coger un dinero y hacerlo propio, utilizarlo para un beneficio propio. Por eso es muy importante también el justificar que no se ha gastado o que no se ha utilizado para cargas matrimoniales, porque si se ha utilizado para cargas matrimoniales, ambos estamos autorizados para dinero ganancial. De hecho, se da mucho en supuestos de parejas que hay una dependencia económica y mientras llega la sentencia en la que se fijan pensiones de alimentos o se fijan cargas matrimoniales, se está haciendo, subsistiendo, pues bueno, cogiendo dinero ganancial y entonces se dice que es un dinero invertido en cargas matrimoniales y que entonces pues no procede ningún tipo de compensación. ¿Por qué? A nivel civil,
a nivel civil, estamos en dos ámbitos, el civil y el penal. A nivel civil correspondería, si este dinero que se ha quitado de una cuenta de la sociedad de gananciales con control de ambos y se ha llevado a una cuenta privada, en la liquidación de gananciales se podría establecer un derecho de crédito de la sociedad de gananciales contra el que se ha llevado el dinero y diciendo, ese dinero no era tuyo porque todavía no habíamos liquidado la sociedad de gananciales, con lo que procede el reintegro. Sí que es verdad que por lo menos con la actuación a nivel penal y la denuncia podemos solicitar medidas de garantía como pueden ser embargos o retenciones de la cuenta para evitar que ese dinero desaparezca, porque es uno de los mayores temores y el que concretamente pues, nos indicaban en esta petición de ayuda y cuando compartían la duda. ¿Puedo garantizar de alguna manera? Con la denuncia penal sí que lo vas a poder concretar. En cuanto se hagan los primeros análisis, sí que van a poder a lo mejor decretar esa medida de embargo o esa medida de garantía, o que se le solicite la fianza en un importe similar, o por lo menos en qué importe se le solicitaría la fianza, en la mitad equivalente que te tienen que devolver. ¿Para qué? Para garantizar que, bueno, si se condena finalmente, que vas a obtener el reintegro de tu dinero. Entonces, tenemos dos vías de actuación. La vía civil, que sería a través de la liquidación de las sociedades gananciales, con ese derecho de crédito de reintegro, y después, una vez que se haya esa masa patrimonial que es difusa, se haya concretado y lo que realmente te corresponde a ti, ya se harían los repartos, y si procede que tengan que reintegrar dinero, se haría ese reintegro. Sí que es verdad que la vía civil es muy lenta, a veces tardamos incluso 2-3 años en hacer una liquidación de gananciales, con lo que pues, no es el camino más adecuado, teniendo esta posibilidad para poder por lo menos garantizar situaciones que de otra manera, bueno, pues no podríamos garantizar. Por otro lado, la vía penal, la denuncia, la apropiación. ¿Cómo podemos denunciar? Yendo al juzgado de guardia, solicitando a nuestro abogado que redacte una denuncia dirigida al juzgado con todo el detalle, con toda la aportación de documentos. Siempre, evidentemente, eso nos va a suponer un coste. O acudiendo a Policía Nacional, si estamos en una población o ciudad que disponga de Policía Nacional, o Guardia Civil. Y allí, bueno, pues exponiendo la situación que se está viviendo y aportando toda la documentación. Desde nuestra perspectiva, siempre es más recomendable, si te lo puedes permitir, el tener una denuncia privada a través de un abogado, porque va a explicar con mayor detalle, le va a destinar más tiempo. Sabéis que normalmente cuando acudes a una policía o a un cuartel de la Guardia Civil, bueno, pues tienen pocas ganas de hacer el trámite y, bueno, lo hacen más estandarizado. No suelen aportar, ya te dicen, bueno, ya lo aportarás. Ellos intentan hacer el mínimo trabajo para pasarlo al juzgado y que sea en el juzgado donde continúen los trámites. Pero son procedimientos donde es importante personarse, donde es importante desde el minuto uno estar presente y poder estar pendiente para aportar pues las pruebas, solicitar las declaraciones, solicitar medios de investigación, todo lo que se lleva a cabo en una fase de instrucción en un procedimiento penal, y que es muy importante participar. Entonces, un poco por concluir y no hacerlo tampoco más largo, ¿se puede cometer un delito de apropiación indebida en un matrimonio en sociedad de gananciales? Sí. ¿Puede ser delito de apropiación indebida si retiro dinero de una cuenta ganancial, dinero ganancial que pertenece a la sociedad de gananciales, y lo hago propio o lo pongo en una cuenta de titularidad mía o lo empleo para cuestiones privadas que no son de la familia? Sí. ¿Me pueden condenar por ese delito? Sí. ¿Qué tipo de condena me podrían poner? Vamos a indicarla. Estamos hablando que el 250, que es el delito de estafa, habla de penas de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Y el 249 habla de que los penados por estafa castigados con penas de prisión de 6 meses a 3 años. Y ya aquí habla, ¿no? Dependiendo de las cuantías, si no excede de 400 euros. En este caso, estábamos hablando de 5 cifras, estamos hablando de que puede perfectamente llegar a los 2 años sin ningún tipo de problemática, con lo que esto es serio. Estamos hablando de una situación seria. Yo emplearía más el camino de la vía penal, el consejo que os damos siempre, para garantizar, para evitar que ese dinero desaparezca, para poder meter medidas, y sobre todo porque también es una medida de presión importante. Con carácter previo, ¿qué os recomendaríamos? La notificación, un burofax, el envío diciendo que reintegre ese dinero, dando un plazo muy corto, muy breve. ¿Para qué? Para que no desaparezca. Y articular medidas o incluso hacerlo simultáneo. ¿Para qué? Porque así la responsabilidad civil va a ser mucho más clara. Oiga, yo he dado la oportunidad. ¿Por qué? Porque también es verdad que existe la posibilidad de que si repone la situación de perjuicio, puede no darse el delito. Entonces, con esa notificación estás impidiendo eso y estás dejando todavía más claro la comisión
del delito. Bueno, y con esto esperamos haberos dado una explicación, haber dado un poco de claridad, lo hemos intentado bajar lo máximo posible. Cuando hablamos de sentencias siempre es complicado. Agradecemos muchísimo la pregunta que nos han hecho y como veis profundizamos, investigamos, en un primer momento damos nuestras impresiones con lo que hemos vivido, con nuestro camino. Cuando han sido situaciones que hemos vivido hay mucha más, bueno, pues lo tenemos muchísimo más claro porque y quiero que entendáis que el derecho es tan amplio que cada caso, cada supuesto encima va evolucionando, porque la jurisprudencia está viva. Lo que hoy lo consideran que sí que puede ser de una manera, puede haber un giro, pasa como con las custodias. Entonces, habrá situaciones o casos que os diremos lo que nosotros tenemos como concepto básico, claro, porque es lo que hemos vivido, pero que cuando profundizas es cuando entras de verdad en el detalle. El derecho se crea en cada supuesto concreto, el derecho se analiza y se busca en cada situación. Y quiero que entendáis también que todo es defendible en derecho. Tanto habrá sentencias que esto lo discutan y que dirán que no es delito de apropiación, o se aplicará la excusa absolutoria del artículo 268, o se articulará que es necesario la liquidación previa porque el patrimonio no estaba definido y no queda claridad en que fuera dinero ganancial. Entonces, todos los supuestos, nosotros siempre decimos que en derecho están todas las gamas de colores y se pueden defender todas las posibilidades, solo que hay tu caso concreto. Por eso es importante que lo compartas, por eso es importante que lo expongas y por eso es importante que nos des esta posibilidad, porque cuando vemos, como en este caso, supuestos que pueden ser interesantes, vamos a profundizar y nos va a permitir después, bueno, pues dar una explicación mucho más detallada. Muchísimas gracias.